Saludos cordiales, faustinianos. Bienvenidos nuevamente a este su canal. Mi nombre es Eury Manuel Peña Reyes, estudiante de la maestría en Matemática Pura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sede central. Y en esta ocasión, con motivo de la asignatura de Análisis Funcional impartida por el distinguido maestro Juan Toribio Milanés, estaré compartiendo con ustedes el siguiente tema: complementos ortogonales en espacios de Hilbert. Esperamos que este video y este trabajo sea de gran ayuda para ustedes y que lo disfruten mucho. Sin nada más que añadir, comenzamos. Para comenzar, les presento el índice de contenido de este trabajo, en el cual están plasmados todos los puntos que vamos a estar abordando durante el transcurso del mismo. Este consta de dos partes. La primera es esta que estamos viendo en pantalla y esta otra es su continuación. Asimismo, y dándole continuidad al índice de contenido propuesto, les muestro a continuación el objetivo general de este proyecto, el cual es estudiar la definición de complemento ortogonal, enfocando sus principales propiedades en los espacios de Hilbert y sus resultados más importantes. A fin de garantizar el cumplimiento de este objetivo general, nos hemos propuesto los siguientes objetivos específicos. Estos, a su vez, nos permiten formular las siguientes interrogantes, a las cuales estaremos dando respuesta durante el transcurso de este video. También puntualizar los términos claves que son propios de este trabajo y que vamos a estar viendo a lo largo del mismo. Entre ellos tenemos complemento ortogonal, producto escalar, subespacio lineal cerrado, clausura, suma directa, sucesión de Cauchy, completitud y espacios de Hilbert. Antes de analizar la definición de complemento ortogonal, sus propiedades en espacios de Hilbert y sus resultados más importantes, es necesario dar repaso a algunos conceptos. En ese sentido, sea E un espacio lineal y sean x1, x2 hasta xn, n subespacios de E. Si cada x en E puede expresarse de forma única como la suma de x1, x2 hasta xn, donde cada x sub i pertenece a su respectivo subespacio, entonces decimos que E es la suma directa de sus subespacios x1, x2 hasta xn. Y esto se representa de esta forma. Esto quiere decir que podemos descomponer al espacio E como la suma de sus subespacios siempre que podamos descomponer de forma única cada elemento en E como la suma de los elementos de los respectivos subespacios. Por otro lado, una sucesión x sub n con n en los naturales en un espacio métrico omega, d se dice que es de Cauchy si la distancia entre los términos x sub n y x sub m tiende a 0 cuando n y m tienden a infinito. Dicho de otra manera, una sucesión x sub n se dice que es de Cauchy si para todo epsilon mayor que 0 existe un n grande en los naturales tal que para todo n y m mayor o igual que este n grande, la distancia entre los términos x sub n y x sub m es menor que epsilon. Es decir, dado un epsilon mayor que 0 cualquiera, siempre va a existir un n en los naturales, tal que para los términos cuyo subíndice sean mayores o iguales que este n, la distancia entre ellos va a ser siempre menor que ese epsilon dado. Asimismo, es de vital importancia además repasar los siguientes conceptos. Una métrica D en un conjunto omega se dice que es completa si toda sucesión de Cauchy converge en D. Sabemos que la convergencia depende de la métrica con la cual se esté trabajando. De modo que, si tenemos una métrica D definida en un conjunto omega, tal que esta métrica tenga la propiedad de que todas las sucesiones de Cauchy en este conjunto converjan a elementos del mismo conjunto, entonces se dice que esta métrica es completa. Esto nos permite además decir
que un espacio métrico definido de esta forma como omega, d es completo si D representa una métrica completa en omega. Así, un espacio pre-Hilbert, es decir, un espacio vectorial sobre el cual se ha definido un producto escalar, se dice que será un espacio de Hilbert si el espacio vectorial sobre el cual se está trabajando es completo con respecto a la métrica inducida por su producto escalar. Es decir, un espacio de Hilbert no es más que un espacio con producto interno donde el espacio vectorial sobre el cual se está trabajando es completo con respecto a la métrica inducida por su producto escalar. Algunos ejemplos de espacios de Hilbert son los siguientes. El espacio Kn, donde K representa el campo de los números reales o complejos, definido como todos los vectores con n componentes, tales que cada componente pertenece al campo en el cual se está trabajando, recordando nuevamente que K representa el campo de los números reales o el campo de los números complejos, con el producto escalar definido como la sumatoria desde e igual 1 hasta n del producto entre x sub i y el conjugado de y sub i para toda x y y pertenecientes a Kn. El espacio L2, definido sobre un conjunto omega, el cual consiste en el espacio de todas las funciones que van desde omega hasta el campo de los números complejos, tales que estas funciones son medibles y cuadrado integrables sobre omega, con un producto interno que, dado dos elementos del espacio f y g, toma la integral en omega de f por el conjugado de g diferencial de t para toda f y g en el espacio. Y por último, un espacio de Hilbert muy peculiar, definido sobre un abierto omega de Rn, es el espacio de Sobolev de orden m definido sobre omega, el cual consiste en el conjunto de todas las funciones en el espacio L2 sobre omega, tales que su derivada en sentido direccional con respecto a la yésima coordenada de la multiíndice alfa de la función también está en el espacio L2 sobre omega, para toda multiíndice alfa cuya longitud sea menor o igual a m. Este espacio, definido con el siguiente producto escalar, constituye un espacio de Hilbert, donde se puede notar además que el producto escalar para este espacio depende del producto escalar definido en el espacio L2 sobre omega. Habiendo culminado con el apartado de repaso de conceptos, vamos ahora a adentrarnos en el tema que realmente nos interesa, iniciando con la definición de complemento ortogonal, que es la siguiente. Sea S un subconjunto de un espacio con producto escalar definido. Entonces, el complemento ortogonal de S, el cual se denota de esta forma, consiste en todos los elementos del espacio vectorial E, tales que estos elementos son ortogonales a todos los elementos en S. Nuevamente, el complemento ortogonal de S se define como el conjunto de todos los elementos que están en el espacio vectorial E, tales que estos elementos son ortogonales a todos los elementos que están presentes en S. Esto significa que el complemento ortogonal de S no es más que el conjunto de todos los elementos del espacio vectorial E, tales que el producto escalar entre ellos y los elementos de S siempre va a ser igual a 0. Para entender mejor la idea detrás de la definición de complemento ortogonal que hemos visto previamente, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Consideremos el espacio de las funciones continuas definidas en el intervalo cerrado desde -1 hasta 1 con su producto interno estándar. Como sabemos, el producto interno estándar en este espacio para dos elementos f y g es igual a la integral desde -1 hasta 1 de f de t por el conjugado de g de t diferencial de t. Por otro lado, definamos los siguientes subconjuntos de este espacio. En primer lugar, S sub 1, el cual consiste en todas las funciones en el espacio tales que estas funciones son pares en el intervalo, y S sub 2, el cual consiste en todas las funciones en el espacio tales que estas funciones son impares en el intervalo. Entonces, vamos a comprobar que el complemento ortogonal de S sub 1 es igual a S sub 2.
Para realizar la prueba, vamos a verificar por doble inclusión que estos dos conjuntos, tales y como están definidos, coinciden. En primer lugar, definamos a f, g y h como funciones en S1, S2 y el complemento ortogonal de S1 respectivamente. Entonces, tenemos que el producto interno entre f y g será igual a la integral desde menos 1 hasta 1 de f de t por el conjugado de g de t diferencial de t. Esto, pues hemos definido el producto interno en el espacio de las funciones continuas como el estándar. Asimismo, tenemos que el producto interno entre f y g será igual a la integral desde menos 1 hasta 1 de f de menos t por el conjugado de g de menos t diferencial de t. Esto haciendo el respectivo cambio de variable de t por menos t y simplificando la expresión. De modo que tenemos que el producto interno entre f y g será igual a menos la integral desde menos 1 hasta 1 de f de t por el conjugado de g de t diferencial de t. Esto se debe a que hemos dicho que f está en S1 y por lo tanto f es una función par. Y esto implica que f de menos t es igual a f de t. Por otro lado, hemos definido a g como una función en S2, de modo que g es una función impar y se tiene que g de menos t es igual a menos g de t. Lo que hemos hecho es simplemente, como f de menos t es igual a f de t, lo escribimos acá, y como g de menos t es igual a menos g de t, hemos simplificado la expresión sacando el menos fuera de la integral. Esto implica que el producto interno entre f y g es igual a 0. Esto se debe a que en la expresión anterior, la integral que tenemos del lado derecho no es más que el mismo producto interno entre f y g, de modo que la expresión completa nos deja que el producto interno entre f y g es igual a menos el producto interno entre f y g. Y, por definición de producto interno, esto solamente es posible si el producto interno entre f y g es igual a 0. En consecuencia, se tiene que g está en el complemento ortogonal de S1, ya que para toda f en S1, el producto interno entre f y g es igual a 0. Como g fue una función arbitraria tomada del conjunto S2, el cual definimos como el conjunto de todas las funciones continuas en el intervalo cerrado desde menos 1 hasta 1, tales que estas eran impares, entonces se tiene que S2 está contenido en el complemento ortogonal de S1, y así tenemos nuestra primera inclusión. Por otro lado, tenemos que el producto interno entre f y h es igual a 0. Esto, pues hemos definido h como una función que está en el complemento ortogonal de S1 y f está en S1. Asimismo, se sigue que la integral desde menos 1 hasta 1 de f de t por el conjugado de h de t diferencial de t es igual a 0. Pues hemos definido el producto interno en el espacio como el estándar. Y como el producto interno entre f y h es igual a 0, su integral definida de esta forma también es igual a 0. En consecuencia, tenemos que la integral es de menos 1 hasta 0 de f de t por el conjugado de h de t diferencial de t más la integral desde 0 hasta 1 de f de t por el conjugado de h de t diferencial de t es igual a 0, ya que, por propiedad de integral, lo único que hemos hecho es separar esta integral en dos integrales dividiendo su intervalo de integración. El primero desde menos 1 hasta 0 y el segundo desde 0 hasta 1. Así, restando la integral que está del lado derecho en ambos lados de la ecuación obtenida en la expresión anterior, se tiene que la integral es de menos 1 hasta 0 de f de t por el conjugado de h de t diferencial de t es igual a menos la integral desde 0 hasta 1 de f de t por el conjugado de h de t diferencial de t. Al estar integrando sobre un intervalo simétrico y poder interpretar la integral como el área debajo de la curva de una función, esto significa que el área a la izquierda de 0 es igual al opuesto del área a la derecha de 0. Esto implica que la función que estamos integrando es simétrica con respecto al origen y en consecuencia es una función impar. Al haber definido f como una función que está en S1, sabemos que f es una función par. De modo que, para que el producto entre f y h de t sea una función impar, entonces necesariamente h de t debe ser una función impar, ya que el producto entre una función par y una función impar siempre es una función impar. En consecuencia, tenemos que
H está en S sub 2, ya que hemos definido S sub 2 como el conjunto de todas las funciones en el espacio, tales que estas funciones son impares. Como hemos verificado que H debe ser una función impar, entonces se sigue que H está en S sub 2. Como H fue una función arbitraria tomada del complemento ortogonal de S sub 1, se sigue que toda función que está en el complemento ortogonal de S sub 1 está también en S sub 2, y por lo tanto, el complemento ortogonal de S sub 1 está contenido en S sub 2. Y aquí tenemos nuestra segunda inclusión. Esto nos lleva a concluir que ambos conjuntos son iguales, y en consecuencia hemos logrado probar que el complemento ortogonal de S sub 1 es igual a S sub 2. Es decir, el conjunto de todas las funciones que son ortogonales a las funciones pares en este espacio es el conjunto de todas las funciones que son impares en el mismo espacio. Partiendo de los resultados que hemos obtenido, vamos a tomar algunas funciones reales con la finalidad de apreciar de mejor manera la relación de ortogonalidad entre S sub 1 y S sub 2 en este espacio. Comenzaremos con las funciones seno y coseno. Sabemos que la función coseno es una función par y por tanto está en S sub 1, y la función seno es una función impar y por tanto está en S sub 2. El producto de estas dos funciones está representada por la gráfica que vemos en pantalla. Y al integral desde los intervalos desde menos 1 hasta 1, vemos que el área total es igual a 0. Esto significa que, partiendo de que nuestro producto interno está definido por esta integral, el coseno y el seno son funciones ortogonales, donde el coseno está en S sub 1 y el seno está en S sub 2. Ahora tomaremos otro ejemplo. En este estaremos observando el producto entre dos funciones polinómicas, una par y otra impar. Al hacer este producto, nos queda la función que está representada en esta gráfica. Y al integrar en el intervalo, vemos que el área total es nuevamente igual a 0. Y por último, tomando otro ejemplo, tenemos la siguiente función, definida por el producto entre una función constante y una función polinómica que es t al cubo. Esta función está representada por la gráfica que vemos en pantalla. Si integramos en el integral de integración, vemos que el área total es igual a 0. Estos tres ejemplos son evidencias de que al tomar elementos de S sub 1 y S sub 2 y al buscar el producto interno entre ellos, este es igual a 0 según estaba definido el producto interno en este espacio. Ahora vamos a analizar las principales propiedades del complemento ortogonal en los espacios de Hilbert. Sea H, con este producto interno definido, un espacio de Hilbert, y sean A y B subconjuntos de este espacio. Entonces, son ciertas las siguientes afirmaciones. Número 1. El complemento ortogonal del elemento nulo del espacio es igual a todo el espacio, y el complemento ortogonal del espacio es igual al elemento nulo del espacio. Esto significa que el único elemento que es ortogonal a todos los elementos del espacio es el elemento 0 del espacio. Número 2. El complemento ortogonal de A es un subespacio cerrado de H, y además, la intersección entre A y su complemento ortogonal es o bien el elemento nulo del espacio o vacía. Número 3. A está contenida en el complemento ortogonal de su complemento ortogonal. Número 4. Si A está contenido en B, entonces el complemento ortogonal de B está contenido en el complemento ortogonal de A. Y número 5. El complemento ortogonal de A está contenido en el complemento ortogonal del complemento ortogonal del complemento ortogonal de A, denotado de esta forma. Aunque no todas las propiedades que hemos mencionado requieren que el espacio sea completo, es decir, que sea de Hilbert, veremos más adelante que para otras esta sí es una condición necesaria. La dinámica que seguiremos con respecto a estas propiedades son las siguientes. Probaremos la propiedad número 2, el cual será nuestro primer teorema. Probaremos un hecho aún más importante que la propiedad número 3. Dejaremos la propiedad número 4 como ejercicio propuesto. Y para la propiedad número 5, a poder resolverse por doble inclusión utilizando la propiedad número 3 y la propiedad número 4, solamente la mencionaremos. Ahora pasaremos a nuestro primer teorema, el cual constituye un resultado muy importante para nuestro estudio. Este establece lo siguiente. Sea H, con un producto interno definido, un espacio de Hilbert, y sea L un subconjunto de este espacio. Entonces, el complemento ortogonal de L,
que como hemos puntualizado se denota de esta forma y consiste en el conjunto de todos los elementos en el espacio, tales que estos son ortogonales a todos los elementos en L, es un subespacio cerrado de H. Para realizar la prueba, primero verificaremos que el complemento ortogonal de L es un subespacio lineal y después que este es cerrado. La prueba es como sigue. Sea X un elemento en L y sea Y la combinación lineal de Y1 y Y2, donde Y1 y Y2 están en el complemento ortogonal de L. Entonces tenemos que el producto interno entre X y Y será igual al producto interno entre X y alfa por Y1 más beta por Y2. Esto pues hemos definido a Y como la combinación lineal de Y1 y Y2. Asimismo, se sigue que el producto interno entre X y Y será igual al conjugado de alfa por el producto interno entre X y Y1 más el conjugado de beta por el producto interno entre X y Y2. Esto por sesquilinealidad del producto interno, donde sabemos que esta propiedad nos permite reescribir esta expresión de esta forma. Lo que hemos hecho es reescribir esta expresión de esta forma de acuerdo a la sesquilinealidad. Asimismo, se sigue que el producto interno entre X y Y será igual a 0. Esto, pues como Y1 y Y2 están en el complemento ortogonal de L, su producto interno con X es igual a 0. De modo que, partiendo de esta expresión, al ser esto 0 y esto 0, nos queda que el producto interno entre X y Y es igual a 0. De modo que, como el producto interno entre X y Y es igual a 0 para todo X en L, se sigue que Y está en el complemento ortogonal de L. Esto significa que dada una combinación lineal de elementos en el complemento ortogonal de L, esta también está en el complemento ortogonal de L. Y por lo tanto, hemos verificado que el complemento ortogonal de L es un subespacio lineal, tal y como deseamos comprobar en primera instancia. Por otro lado, para verificar que el complemento ortogonal de L es cerrado, definamos a z sub n con n los naturales como una sucesión de Cauchy en el complemento ortogonal de L, es decir, una sucesión de Cauchy para la cual cada uno de sus términos es ortogonal a todos los elementos de L. Entonces, como estamos en un espacio de Hilbert, podemos garantizar que esta sucesión converge a un valor z que también está en el espacio. Aquí podemos notar la importancia de los espacios de Hilbert, ya que podemos garantizar la convergencia de z sub n a elementos del espacio. Y como vemos, esto será fundamental para demostrar tanto que el complemento ortogonal de L es un subespacio cerrado, como otros teoremas que tenemos más adelante. Así, partiendo de que el producto interno es continuo, tenemos que el módulo de la diferencia entre el producto interno de X con z sub n y el producto interno de X con z será igual al módulo del producto interno de X con la diferencia entre z sub n y z. Esto por sesquilinealidad. En esta ocasión hemos partido de esta expresión para llegar a esta otra. Asimismo, se sigue que el módulo de la diferencia entre el producto interno de X con z sub n y el producto interno de X con z será menor o igual a la norma, tomando la norma inducida por este producto interno, la norma de X por la norma de la diferencia entre z sub n y z. Esto debido a la desigualdad de Cauchy-Schwarz, la cual establece que el módulo del producto interno entre dos elementos siempre será menor o igual al producto de las normas de estos elementos. Esto implica que el módulo de la diferencia entre el producto interno de X y z sub n y el producto interno de X y z tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Esto se debe a que como z sub n converge a z, la norma de la diferencia entre z sub n y z tiende a 0 cuando n tiende a infinito. En consecuencia, el lado derecho de la expresión anterior es igual a 0, lo que implica que esta expresión, el lado izquierdo, tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Esto a su vez implica que el producto interno entre X y z sub n tiende al producto interno de X y z cuando n tiende a infinito, lo cual puede reescribirse de esta forma, es decir, el producto interno de X y z es igual al límite cuando n tiende a infinito del producto interno entre X y z sub n. Ya que hemos definido a z sub n como una sucesión que está en el complemento ortogonal de L, cada uno de los términos de esta sucesión es ortogonal a todos los elementos de L, y en consecuencia, el producto interno entre X y estos términos es igual a 0. Esto nos lleva a que el límite cuando n tiende a infinito del producto interno entre X y z sub n también va a ser igual a 0, y en consecuencia el producto interno entre X y z es igual a 0.
Esto significa que Z es ortogonal a los elementos de L y por tanto Z está en el complemento ortogonal de L. Y así hemos probado que dado una sucesión de Cauchy Z sub n en el complemento ortogonal de L, esta converge en el complemento ortogonal de L, lo que significa que este complemento ortogonal es un subespacio cerrado, tal y como deseábamos comprobar. Habiendo culminado con la demostración de nuestro primer teorema, proseguiremos con este lema, que a su vez nos permitirá demostrar nuestro segundo teorema, que estaremos viendo más adelante. Este lema establece lo siguiente: sea H con un producto interno definido un espacio de Hilbert y sea L un subconjunto de este espacio. Entonces se tiene que el complemento ortogonal de L es igual al complemento ortogonal de la clausura de L. Realicemos la prueba. Sea Z sub n una sucesión de Cauchy en L y sea X un elemento del complemento ortogonal de L. Entonces tenemos que el producto interno entre X y Z sub n es igual a 0 para cada n. Esto se debe a que X está en el complemento ortogonal de L y por lo tanto X es ortogonal a todos los elementos en L. Por otro lado, ya que definimos a Z sub n como una sucesión de Cauchy en un espacio de Hilbert, sabemos que esta converge a un valor Z que está en el espacio. En forma particular, este Z también está en la clausura de L, ya que por definición de clausura, esta es cerrada, lo que significa que toda sucesión en ella converge también a elementos en ella. Ahora bien, por continuidad del producto interno, tenemos que el módulo de la diferencia entre el producto interno de X y Z sub n y el producto interno de X y Z será igual al módulo del producto interno entre X y la diferencia entre Z sub n y Z. Esto por sesquilinealidad del producto interno, donde hemos partido de esta expresión para llegar a esta. Se sigue que el módulo de la diferencia entre el producto interno de X con Z sub n y el producto interno de X con Z es menor o igual a la norma, tomando en consideración la norma inducida por este producto interno, la norma de X por la norma de la diferencia entre Z sub n y Z. Esto debido a la desigualdad de Cauchy-Schwarz, la cual establece que el módulo del producto interno entre dos elementos siempre será menor o igual al producto de las normas de estos elementos. Asimismo, tenemos que el módulo de la diferencia entre el producto interno de X con Z sub n y el producto interno de X con Z tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Esto se debe a que Z sub n converge a Z y por lo tanto la norma de la diferencia entre Z sub n y Z tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Al considerar esto en la expresión anterior, vemos que el lado derecho se hace 0 cuando n tiende a infinito y en consecuencia el lado izquierdo tiende a 0 cuando n tiende a infinito, que es precisamente la expresión que tenemos acá. Esto implica que el producto interno entre X y Z sub n tiende al producto interno entre X y Z cuando n tiende a infinito. Y esto podemos reescribirlo de la siguiente forma. El producto interno entre X y Z es igual al límite cuando n tiende a infinito del producto interno entre X y Z sub n. Ya que definimos a Z sub n como una sucesión en L y a X como un elemento del complemento ortogonal de L, sabemos que el producto interno entre X y Z sub n es igual a 0 para cada n. Esto implica que el límite cuando n tiende a infinito del producto interno entre X y Z sub n va a ser igual a 0, y en consecuencia el producto interno entre X y Z va a ser igual a 0. Como Z es un elemento arbitrario de la clausura de L, esto significa que X es ortogonal a todos los elementos de la clausura de L. Como X es ortogonal a todos los elementos de L y X es ortogonal a todos los elementos de la clausura de L, tenemos que el complemento ortogonal de L será igual al complemento ortogonal de la clausura de L, tal y como deseábamos comprobar. Uno de los resultados más importantes con respecto a las propiedades del complemento ortogonal en los espacios de Hilbert es el teorema de proyección ortogonal. Este importante teorema establece que dado un subespacio cerrado L de un espacio de Hilbert y dado un elemento cualquiera del espacio, entonces podemos representar este elemento de forma única de la siguiente manera. Este elemento puede representarse de forma única como la suma de dos elementos Y y Z, tales que Y está en el subespacio cerrado L y Z está en el complemento ortogonal de L. Para comprender mejor lo que establece este teorema y el por qué es tan importante,
Vamos a analizar un ejemplo en R2 utilizando la aplicación GeoGebra. Esto nos permitirá visualizar este teorema de forma geométrica y así poder tener una mejor comprensión del mismo. Ya en la aplicación, analizaremos geométricamente lo establecido en el teorema de proyección ortogonal mediante un ejemplo en R2 con su producto interno usual. Para ello, consideremos la recta y igual a x. En esta recta estaremos definiendo el conjunto de todos los vectores cuyas componentes en x y en y son iguales. No es difícil probar que el conjunto de todos estos vectores forma un subespacio lineal cerrado en este espacio. En primer lugar, al sumar dos vectores cuyas componentes sean iguales, tendremos un nuevo vector cuyas componentes también serán iguales. Y además, al multiplicar por un escalar algún vector cuyas componentes sean iguales, tendremos como resultado un vector con componentes también iguales. Y finalmente, como en los espacios de dimensión finita todos los subespacios lineales son cerrados, hemos verificado brevemente que el conjunto de todos los vectores con componentes iguales forma un subespacio lineal cerrado en este espacio. Como L es un subespacio lineal cerrado, de acuerdo al establecido en el teorema de proyección ortogonal, dado cualquier vector en el espacio, podemos expresarlo de forma única como la suma de un vector en L y de un vector en su complemento ortogonal. Así, definiendo un vector U en el espacio, podemos observar que podemos encontrar un vector S en L tal que S represente la proyección de U en L y un vector W tal que este vector W represente la proyección de U en el complemento ortogonal de L. Sabemos que W está en el complemento ortogonal de L, pues como se puede observar, W es perpendicular a todos los vectores que están en L, y sabemos que en este espacio la perpendicularidad es sinónimo de ortogonalidad, de modo que el producto interno entre S y W es igual a 0. Así, hemos podido observar que tal y como expresa el teorema de proyección ortogonal, dado un vector cualquiera en el espacio, podemos descomponerlo en la suma de otros dos vectores, uno en L y otro en el complemento ortogonal de L. Ahora, pasaremos a nuestro segundo teorema, el cual, al igual que el primero, constituye un resultado muy importante con respecto a las propiedades del complemento ortogonal en los espacios de Hilbert. Este teorema establece lo siguiente. Sea H, con un producto interno definido, un espacio de Hilbert, y sea L un subconjunto de este espacio. Entonces, el complemento ortogonal del complemento ortogonal de L es igual a la clausura de L. Para realizar la prueba, primero demostraremos por doble inclusión que dado un subespacio cerrado, este es igual al complemento ortogonal de su complemento ortogonal. Y después, utilizaremos este resultado para demostrar que dado cualquier subconjunto de un espacio de Hilbert, el complemento ortogonal de su complemento ortogonal es igual a su clausura. Realicemos la prueba. Sea M un subespacio cerrado de H. Entonces tenemos que M está contenido en el complemento ortogonal de su complemento ortogonal. Esto se debe a la propiedad número 3 de complemento ortogonal, ya que, para todo x en M, sabemos que este x es ortogonal a todos los elementos del complemento ortogonal de M, y en consecuencia estaría en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M. Esto nos lleva directamente a nuestra primera inclusión. Por otro lado, sea x un elemento del complemento ortogonal de M. Entonces tenemos que, en primer lugar, el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M es su subespacio cerrado. Esto se debe a nuestro teorema número 1, el cual demostramos y establece que, en un espacio de Hilbert, el complemento ortogonal de cualquier conjunto siempre es un subespacio cerrado. Asimismo, tenemos que X puede expresarse como la suma entre Y y Z, donde Y está en M y Z está en el complemento ortogonal de M. Esto se debe al teorema de proyección ortogonal, ya que, como el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M es un subespacio cerrado en un espacio de Hilbert, él es propiamente un Hilbert. Y como M es un subespacio cerrado que está contenido en él, entonces cada elemento en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M puede expresarse de forma única como la suma entre un elemento en M y un elemento en su complemento ortogonal, que es precisamente lo que refleja esta expresión. Asimismo, tenemos que Z, siendo igual a la diferencia entre X y Y, está en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M. Esto se debe
a que M está en el complemento ortogonal de su complemento ortogonal. Y por tanto, para toda Y en M, Y también está en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M. Como X también está en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M y él es un subespacio lineal cerrado, entonces la diferencia entre estos dos elementos está claramente también en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M. Asimismo, esto implica que Z está en la intersección entre el complemento ortogonal de M y el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M. Esto debido a que Z está en el complemento ortogonal de M y Z está en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M. Esto implica que Z es igual al elemento nulo del espacio, ya que como Z está en el complemento ortogonal de M y Z está en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M, Z es ortogonal a sí mismo. En consecuencia, esto implica que X está en M. Esto se debe a como habíamos representado a X como la suma entre Y y Z es el elemento nulo del espacio, se tiene la igualdad entre X y Y, donde Y representaba un elemento arbitrario de M, y en consecuencia X está en M. Como hemos demostrado que para todo X en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M, este X también está en M, se tiene la siguiente inclusión. El complemento ortogonal del complemento ortogonal de M está contenido en M. Así, por la doble inclusión en 1 y 2, tenemos la igualdad. Dado un subespacio cerrado en un espacio de Hilbert, L es igual al complemento ortogonal de su complemento ortogonal. Utilizando este resultado, tenemos que, para un conjunto L cualquiera en un espacio de Hilbert, el complemento ortogonal de L es igual al complemento ortogonal de la clausura de L. Esto lo demostramos en nuestro lema número 1. Asimismo, se sigue que el complemento ortogonal del complemento ortogonal de L es igual al complemento ortogonal del complemento ortogonal de la clausura de L. Esto aplicando complemento ortogonal en ambos lados de la igualdad. Se sigue que el complemento ortogonal del complemento ortogonal de L será igual a la clausura de L. Esto utilizando nuestro resultado anterior, ya que, como por definición la clausura de L es cerrado, según este resultado, L será igual al complemento ortogonal de su complemento ortogonal. Finalmente, tenemos lo que deseábamos comprobar. Dado un conjunto L de un espacio de Hilbert, el complemento ortogonal de su complemento ortogonal será igual a su clausura. Ahora, presentaremos este último y muy importante resultado, el cual es denominado teorema de descomposición ortogonal. Este teorema expresa lo siguiente. Dado un subespacio cerrado L de un espacio de Hilbert H, entonces podemos expresar este espacio de Hilbert como la suma directa de L y de su complemento ortogonal. Este resultado es posible gracias al teorema de proyección ortogonal, ya que, como hemos visto previamente, dado cualquier elemento X de este espacio de Hilbert, este puede ser representado de forma única como la suma de un elemento en algún subespacio cerrado de él y un elemento en su complemento ortogonal. Por definición de suma directa, esto implica que podemos descomponer a H en estos dos subespacios, y es precisamente lo que esta expresión sugiere. H puede ser escrito como la suma directa de L y de su complemento ortogonal. A fin de visualizar cómo se aplica el resultado anterior, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Sea el espacio R3 dotado con su producto interno usual. Como señalamos en el apartado de repaso de conceptos, este espacio junto a este producto interno constituyen un espacio de Hilbert. Además, definamos en él el siguiente subespacio cerrado U. Este consiste en el conjunto de todos los vectores, tales que sus primeras componentes X y Y son iguales a 0 y su tercera componente Z es un número real. Este es un subespacio lineal, ya que, al sumar dos vectores cuyas primeras componentes sean iguales a 0, también resultará un vector con primeras componentes X y Y igual a 0. Del mismo modo, al multiplicar por un escalar un vector cuyas primeras componentes X y Y sean iguales a 0, resultará también un vector con las primeras componentes X y Y serán iguales a 0. Y finalmente, como estamos en un espacio de dimensión finita, sabemos que todos los subespacios lineales son cerrados. Así, tenemos que el complemento ortogonal de este espacio constituye en todos los vectores v del espacio, tales que su primera componente es X y Y son números reales y su tercera componente es igual a 0. Esto se debe a que de acuerdo a cómo está definido el producto interno en este espacio,
el producto interno entre un vector u en U y un vector v en su complemento ortogonal estará denotado de esta manera. De modo que el producto interno entre u y v será igual a 0, tal y como se esperaba. Además, para cualquier vector w en el espacio, con componentes x, y y z en los números reales, tenemos que podemos descomponer este vector como la suma de estos otros dos vectores, donde, como se puede observar, el primer vector está en u y el segundo vector está en el complemento ortogonal de u. Como podemos representar cualquier vector en el espacio de forma única como la suma de un vector en u y de un vector en su complemento ortogonal, tenemos que podemos expresar este espacio como la suma directa entre u y su complemento ortogonal. Así, tal y como establecía el teorema de descomposición ortogonal, dado un espacio de Hilbert y un subespacio cerrado de él, podemos descomponer este espacio de Hilbert como la suma directa entre su subespacio cerrado y su complemento ortogonal, tal y como hemos podido visualizar en este ejemplo. Llegados a este punto, nos proponemos iniciar nuestra sección de ejercicios resueltos, a través de los cuales nos proponemos mostrar las distintas propiedades que hemos estado estudiando a lo largo de este video y analizar cómo éstas se aplican en contextos diversos. Iniciemos con nuestro primer ejercicio. Sea M un subconjunto de H, donde H es un espacio de Hilbert. Muestre que el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M es la clausura del span de M. Para realizar la prueba, mostraremos por doble inclusión que el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M es igual a la clausura del span de M. En primer lugar, denotemos que el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M es un subespacio cerrado en este espacio de Hilbert. Esto es gracias a nuestro teorema número 1, el cual establece que el complemento ortogonal de cualquier conjunto del espacio es un subespacio cerrado en el espacio. Asimismo, tenemos que M está contenido en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M. Esto gracias a la propiedad número 3 del complemento ortogonal, que establece que, dado un conjunto en el espacio, él siempre estará contenido en el complemento ortogonal de su complemento ortogonal. Asimismo, se tiene que el span de M está contenido en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M. Esto por definición de span, ya que el span de M se define como el espacio vectorial formado por la combinación lineal de todos los elementos de M, y por lo tanto es el menor espacio vectorial que contiene a M. Como el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M es un subespacio que contiene a M, y el span de M es el menor subespacio que contiene a M, entonces se sigue que el span de M está contenido en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M. Asimismo, tenemos que la clausura del span de M está contenido en la clausura del complemento ortogonal de M. Esto por propiedades de clausura, ya que si A está contenido en B, entonces tenemos que la clausura de A está contenida en la clausura de B. Por otro lado, tenemos que la clausura del complemento ortogonal de M es igual al complemento ortogonal del complemento ortogonal de M. Esto se debe, ya que por propiedades de clausura, si C es un subconjunto cerrado, entonces él es igual a su clausura, y sabemos que M es un subespacio cerrado en este espacio. En consecuencia, tenemos que el span de M está contenido en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M, y acá tenemos lo que sería nuestra primera inclusión. Por otro lado, para la segunda inclusión, tenemos que M está contenida en la clausura del span de M, esto por definición de span, ya que, como habíamos puntualizado anteriormente, el span de M se define como el subespacio vectorial formada por la combinación lineal de todos los elementos en M, y por lo tanto es el menor subespacio vectorial que contiene a M, y en consecuencia tenemos que M está contenido en la clausura de su span. Asimismo, tenemos que el complemento ortogonal de la clausura del span de M está contenido en el complemento ortogonal de M. Esto por propiedad 4 del complemento ortogonal, ya que, según esta propiedad, si tenemos una inclusión, al aplicar el complemento ortogonal, esta inclusión se invierte. Como M estaba contenida en la clausura del span de M, al aplicar complemento ortogonal tenemos que el complemento ortogonal de la clausura del span de M está contenido en el complemento ortogonal de M. Asimismo, se sigue que
el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M está contenido en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de la clausura del span de M. Esto nuevamente por propiedad número 4, donde tenemos que al aplicar el complemento ortogonal, esta inclusión se invierte de esta forma. Por otro lado, tenemos que el complemento ortogonal de la clausura del span de M es igual a la clausura del span de M. Esto por el teorema número 2, en el cual demostramos que si tenemos un subconjunto o subespacio cerrado, al aplicar el doble complemento ortogonal, este sería igual a sí mismo. En este caso, como por definición de clausura, la clausura del span de M es un subespacio cerrado en este espacio, tenemos que al aplicar el doble complemento ortogonal a la clausura del span de M, esto será igual a la clausura del span de M. En consecuencia, tenemos que el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M está contenida en la clausura del span de M. Y así tenemos nuestra segunda inclusión. De modo que, por la doble inclusión obtenida en 1 y en 2, se cumple la igualdad. Y en ese sentido, se concluye que el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M es igual a la clausura del span de M. Ahora pasaremos a nuestro segundo ejercicio, el cual establece lo siguiente. Muestre que si M y N son subespacios cerrados de un espacio de Hilbert H, entonces M más N, definido como el conjunto formado por la suma entre X y Y, tales que X está en M y Y está en N, es cerrado siempre que X sea ortogonal a Y, para todo X en M y para todo Y en N. Para realizar la prueba, primero definamos la sucesión Z sub n en el conjunto M más N, tal que Z sub n es igual a la suma entre las sucesiones X sub n y Y sub n, donde cada término de la sucesión X sub n está en M y cada término de la sucesión Y sub n está en N, y además Z sub n tiende a Z cuando n tiende a infinito. Entonces tenemos que el cuadrado de la norma de Z sub n será igual al cuadrado de la norma de la suma entre X sub n y Y sub n. Esto, pues hemos definido a Z sub n como la suma entre las sucesiones X sub n y Y sub n, donde X sub n está en M y Y sub n está en N. Además, se sigue que, partiendo de esta expresión, el cuadrado de la norma de Z sub n será igual al cuadrado de la norma de X sub n más el cuadrado de la norma de Y sub n. Esto por Pitágoras, ya que este teorema establece, de forma general, que al aplicar el cuadrado de la norma a la suma de dos elementos en un espacio normado, esto será igual a la suma de los cuadrados de la norma de estos elementos, siempre que estos elementos sean ortogonales entre sí. Como definimos a X sub n como una sucesión en M y a Y sub n como una sucesión en N, sabemos que para cada n, estos elementos son ortogonales entre sí. Y así podemos reescribir esta expresión de esta forma, de acuerdo a lo que establece de forma general el teorema de Pitágoras. Asimismo, tenemos que el cuadrado de la norma entre la diferencia de Z sub n y Z sub m será igual al cuadrado de la norma entre la diferencia de X sub n y X sub m más el cuadrado de la norma entre la diferencia de Y sub n y Y sub m. Esto gracias a nuestro resultado anterior, ya que, como definimos a Z sub n como la suma entre X sub n y Y sub n, para la diferencia entre dos términos de esta sucesión, tendremos una correspondencia entre la suma de la diferencia entre dos términos de X sub n y la diferencia entre dos términos de Y sub n. Por otro lado, como n y m son subespacios cerrados de este espacio de Hilbert, sabemos que la diferencia de estos términos está en m y la diferencia de estos términos está en n, de modo que la diferencia de estos términos y la diferencia de estos términos son ortogonales entre sí, y así podemos aplicar nuevamente el teorema de Pitágoras, ya que el cuadrado de la norma entre la suma de estas diferencias será igual a la suma de los cuadrados de las normas de estas diferencias, y es precisamente lo que sugiere esta expresión. Asimismo, se sigue que el cuadrado de la norma entre la diferencia de X sub n y X sub m más el cuadrado de la norma entre la diferencia de Y sub n y Y sub m tiende a 0 cuando n y m tienden a infinito. Esto se debe a que hemos definido a Z sub n como una sucesión convergente, y sabemos que en un espacio métrico toda sucesión convergente es de Cauchy.
Como este espacio de Hilbert es un espacio métrico a su vez por medio de la métrica inducida por su norma, entonces sabemos que Z sub n al converger en este espacio es también una sucesión de Cauchy y en consecuencia el módulo de la diferencia entre Z sub n y Z sub m tiende a 0 cuando n y m tienden a infinito. Como esta suma tiende a 0 cuando n y m tienden a infinito, esto implica que la norma de la diferencia entre x sub n y x sub m tienden a 0 cuando n y m tienden a infinito, y además la norma de la diferencia entre y sub n y y sub m tienden a 0 cuando n y m tienden a infinito. En consecuencia, esto significa que x sub n es una sucesión de Cauchy en este espacio, y como estamos trabajando en un espacio de Hilbert y por ende en un espacio completo, este x sub n tiende a un elemento x cuando n tiende a infinito. Como habíamos definido a x sub n como una sucesión en M, siendo M un subespacio cerrado en este espacio, entonces este valor x al que converge x sub n también está en M. Asimismo, esto también se deduce de igual manera para y sub n. Como y sub n es una sucesión de Cauchy en este espacio, y al ser este un espacio de Hilbert y por ende completo, y sub n converge a un valor y en este espacio. Como y sub n era una sucesión definida en n, donde n era un subespacio cerrado en este espacio de Hilbert, entonces este valor y al cual converge y sub n también está en n. Por tanto, como z sub n era una sucesión definida como la suma entre x sub n y y sub n, se tiene que z sub n tiende a la suma entre x y y cuando n tiende a infinito. Como x está en m y y está en n, entonces esta suma está en el conjunto m más n. Así, hemos demostrado que dada una sucesión arbitraria en el conjunto m más n, esta converge a elementos que están en n más n. En consecuencia, se sigue que el conjunto formado por n más n es un conjunto cerrado en este espacio de Hilbert, tal y como deseamos comprobar. Ahora, realizaremos nuestro tercer y último ejercicio, el cual establece lo siguiente. Sea M sub 1 y M sub 2 subespacios cerrados de un espacio de Hilbert H. Entonces, muestre que el complemento ortogonal de la intersección entre M sub 1 y M sub 2 es igual a la clausura del complemento ortogonal de M sub 1 más el complemento ortogonal de M sub 2. Para realizar la prueba, primero probaremos que para dos conjuntos cualesquiera de este espacio n sub 1 y n sub 2, el complemento ortogonal de n sub 1 más n sub 2 es igual a la intersección entre el complemento ortogonal de n sub 1 y el complemento ortogonal de n sub 2. Y luego utilizaremos este resultado para probar lo que realmente deseamos, que el complemento ortogonal de la intersección entre m sub 1 y m sub 2 es igual a la clausura del complemento ortogonal de m sub 1 más el complemento ortogonal de m sub 2, donde tanto m sub 1 como m sub 2 son subespacios cerrados de este espacio de Hilbert. Para realizar nuestra primera prueba, definamos en primer lugar a z como un elemento del complemento ortogonal del conjunto n sub 1 más n sub 2. Entonces, para todo x en n sub 1 y para todo y en n sub 2 tenemos que el producto interno entre x más y z será igual a 0. Esto se debe a que por definición del complemento ortogonal, los elementos del conjunto n sub 1 más n sub 2 son ortogonales a los elementos del complemento ortogonal del conjunto n sub 1 más n sub 2. Asimismo, se sigue que el producto interno entre x y z más el producto interno entre y z será igual a 0. Esto por su esquinilinealidad del producto interno, ya que sabemos que esta propiedad del producto interno nos permite reescribir una expresión de esta forma a esta otra, tal y como hemos hecho a partir de la expresión anterior, reescribirla de esta manera según la esquinilinealidad. Asimismo, como esta suma es igual a 0, se sigue que el producto interno entre x y z es igual a 0. Como x era un elemento en el conjunto n sub 1, entonces se sigue que z está en el complemento ortogonal de n sub 1. Asimismo, el producto interno entre y z es igual a 0. Como y era un elemento que estaba en el conjunto n sub 2, se sigue que z está en el complemento ortogonal de n sub 2. Asimismo, esto implica que z está en la intersección entre el complemento ortogonal de n sub 1 y el complemento ortogonal de n sub 2, ya que
z está en el complemento ortogonal de n sub 1 y z está en el complemento ortogonal de n sub 2. Así, como hemos demostrado que para cualquier z en el complemento ortogonal del conjunto n sub 1 más n sub 2, este también está en la intersección del complemento ortogonal de n sub 1 con el complemento ortogonal de n sub 2, se sigue que tenemos nuestra primera inclusión, es decir, el complemento ortogonal del conjunto n sub 1 más n sub 2 está contenido en la intersección del complemento ortogonal de n sub 1 con el complemento ortogonal de n sub 2. Por otro lado, para nuestra segunda inclusión, definamos a z como un elemento de la intersección entre el complemento ortogonal de n sub 1 y el complemento ortogonal de n sub 2. Entonces, z está en el complemento ortogonal de n sub 1 y z está en el complemento ortogonal de n sub 2. Esto ya que z está en la intersección del complemento ortogonal de n sub 1 y el complemento ortogonal de n sub 2 y por tanto está en cada uno de estos conjuntos. De modo que, para todo x en n sub 1 y para todo y en n sub 2 se tiene que el producto interno entre x y z más el producto interno entre y y z será igual a 0. Esto se debe a que como z está en el complemento ortogonal de n sub 1, z es ortogonal a todos los elementos que están en n sub 1. Y como z está en el complemento ortogonal de n sub 2, z es ortogonal a todos los elementos de n sub 2. Asimismo, se sigue que el producto interno entre x más y con z será igual a 0. Esto por sesquinalidad, ya que esta propiedad nos permite tanto reescribir esta expresión de esta forma como esta expresión de esta forma. A partir de la sesquinalidad, hemos escrito la expresión anterior de esta manera. Asimismo, se sigue que z está en el complemento ortogonal del conjunto n sub 1 más n sub 2. Esto ya que z es ortogonal al conjunto n sub 1 más n sub 2, pues, dado un elemento cualquiera de este conjunto, hemos visto que el producto interno entre él y z es igual a 0. Así, hemos probado que para cualquier z en la intersección entre el complemento ortogonal de n sub 1 y el complemento ortogonal de n sub 2, este también está en el complemento ortogonal del conjunto n sub 1 más n sub 2. En consecuencia, tenemos nuestra segunda inclusión, es decir, la intersección entre el complemento ortogonal de n sub 1 y el complemento ortogonal de n sub 2 está contenida en el complemento ortogonal del conjunto n sub 1 más n sub 2. Por tanto, a partir de la inclusión en 1 y la inclusión en 2, se tiene la igualdad, que era lo que deseábamos comprobar. El complemento ortogonal del conjunto n sub 1 más n sub 2 es igual a la intersección entre el complemento ortogonal de n sub 1 con el complemento ortogonal de n sub 2. Así, una vez obtenido el resultado anterior, lo utilizaremos para demostrar que para dos subespacios cerrados de un espacio de Hilbert M sub 1 y M sub 2, el complemento ortogonal de la intersección entre M sub 1 y M sub 2 es igual a la clausura del complemento ortogonal de M sub 1 más el complemento ortogonal de M sub 2. Así, podemos notar que el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M sub 1 más el complemento ortogonal de M sub 2 es igual a la intersección entre el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M sub 1 con el complemento ortogonal del complemento ortogonal de M sub 2. Esto gracias a nuestro resultado anterior. Como este resultado era posible para cualquier subconjunto de un espacio, entonces lo que hicimos fue cambiar n sub 1 por el complemento ortogonal de m sub 1 y m sub 2 por el complemento ortogonal de m sub 2. Y así hemos obtenido esta expresión. Asimismo, se sigue que el complemento ortogonal del complemento ortogonal de m sub 1 más el complemento ortogonal de m sub 2 es igual a la intersección entre m sub 1 y m sub 2. Esto se debe a nuestro segundo teorema, ya que como m sub 1 y m sub 2 son subespacios cerrados en este espacio, el complemento ortogonal del complemento ortogonal de m sub 1 es igual a m sub 1 y el complemento ortogonal del complemento ortogonal de m sub 2 es igual a m sub 2. Asimismo, se sigue que el complemento ortogonal del complemento ortogonal del complemento ortogonal de m sub 1 más el complemento ortogonal de m sub 2 es igual al complemento ortogonal de la intersección entre m sub 1 y m sub 2. Esto tomando complemento ortogonal en ambos lados de la igualdad. En consecuencia, se tiene que, como el complemento ortogonal del complemento ortogonal del complemento ortogonal de m sub 1 más el complemento ortogonal de m sub 2 es igual a la clausura del complemento ortogonal de m sub 1 más el complemento ortogonal de m sub 2,
Esto debido al teorema número 2, ya que el complemento ortogonal del complemento ortogonal de cualquier conjunto es igual a la clausura de este conjunto, se sigue que el complemento ortogonal de la intersección entre m1 y m2 es igual a la clausura del complemento ortogonal de m1 más el complemento ortogonal de m2. Y este es el resultado que deseábamos comprobar. Habiendo finalizado la sección de ejercicios propuestos, y a fin de que pueda profundizar en la comprensión de los contenidos abordados en este material, se propone la realización de los siguientes ejercicios. Después de haber recorrido este largo y arduo camino, les presento las conclusiones propias de este trabajo. Hemos podido concluir que por medio del complemento ortogonal es posible caracterizar subespacios cerrados en espacios de Hilbert y descomponer espacios de Hilbert por medio de la suma directa de dos subespacios cerrados del mismo. Asimismo, hemos podido concluir que la completitud de los espacios de Hilbert dota al complemento ortogonal de propiedades y características únicas. También hemos concluido que el complemento ortogonal permite tener una idea geométrica de la relación entre subespacios de un espacio con producto interno definido. Y por último, hemos podido concluir que el comportamiento del complemento ortogonal en cualquier espacio depende de cómo esté definido su producto interno. Finalmente, mostrarles la frase motivacional que me ha acompañado en cada uno de los esfuerzos que ha implicado la realización de este video y de este trabajo. Esta frase establece que cuando algo es lo suficientemente importante, lo haces incluso si las probabilidades de que salga bien no te acompañan. Elon Musk. Asimismo, presentarles los recursos que han sido necesarios para la realización de este video y de este trabajo, y finalmente, presentarles la bibliografía por medio de las cuales me he nutrido para abordar cada uno de los temas que se han tratado en este video. Esto ha sido todo, espero que le haya gustado el video y que haya podido ser de mucha ayuda para usted. Sin nada más que añadir, me despido. Dios le bendiga.